Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto que tenía Volkswagen con un GTI que nunca llegó a ser ejecutado, pero es muy impresionante saber que se pudo haber tenido un Golf GTI de estas prestaciones. Quédate y te lo cuento todo. Hoy les traigo la historia de un Golf que justamente en mi último video hablamos de la versión GTI Club Sport. Te recuerdo que puedes ver este video en mi canal y suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video que subo casi todos los días. Continuando, hoy hablaremos de una versión bastante impresionante de un motor 6 cilindros que, aunque el legendario BR6 terminó con la quinta generación del Golf, hay un prototipo que estuvo en la sexta generación que nunca llegó a producirse en serie, pero merece nuestra atención. Y es que Motor1.com habló con Volkswagen para conocer más sobre este auto único. Según Eric Converse, responsable de contenidos de Classic Communication y Media Relations, este Golf fue un ejemplo único fabricado en el 2009 y se considera el precursor del Golf R de la actualidad. El motor que lleva esta versión es el mismo bloque V6 de 3,2 litros que tenía el último Golf R32 de la quinta generación, pero aquí viene lo interesante. Mientras el motor original del R32 rendía 250 caballos de fuerza, esta bestia, que fue un prototipo, llegó a alcanzar los 469 caballos gracias a una brutal evolución. Estas modificaciones hicieron posible que esto sucediera. Primero tenía pistones Rotor Motorsport con reducción de compresión, una relación de 8,5 contra 1, un cigüeñal también finalmente equilibrado y optimizado para el peso, un árbol de levas Scree. También tiene otras novedades que te estaré dejando en pantalla, y aunque parece mucho, también hay más. Volkswagen también equipó este auto con los frenos delanteros de un Audi R6 de la época y unas llantas de 19 pulgadas de Lamborghini. Además, el auto contaba con un kit de suspensión Bilstein de B16 y un interior recubierto en alcántara con el salpicadero en cuero y costuras decorativas. Aunque las cifras exactas de rendimiento no han sido reveladas, podemos imaginar que este auto es una auténtica bala con sus 469 caballos y un peso relativamente bajo de 1000 kilogramos con tracción total y una transmisión automática de doble embrague de tipo DSG. Este Golf BR6 MK6 podía superar fácilmente los 250 sin problema. Ahora, ¿qué pasó con este auto? Fue utilizado internamente por Volkswagen antes de convertirse en un miembro permanente de la flota de Volkswagen Classic. Ahora que parte de la celebración del 50 aniversario del Golf, Volkswagen ha decidido mostrarlo al público en el GTI Fan Fest del Wolfsburg. Recientemente, este Golf apareció en un video de Hales77 protagonizado por el jefe del grupo Volkswagen, Thomas Kasher. Durante una prueba en el banco, el auto rindió unos increíbles 463 caballos de fuerza, un poco menos de lo esperado, pero sigue siendo impresionante. Es importante recordar que este no fue el último motor BR6. En el 2013, Volkswagen presentó un prototipo del Golf Design versión GTI con este mismo motor, pero con dos turbocompresores que superaban los 600 caballos de fuerza. Y en el 2015 apareció un Golf GTI Super Sport Vision Gran Turismo, sí, tiene ese gran nombre, que este contaba con una potencia de 500 caballos de fuerza. Totalmente una locura. En el pasado se rumoreó que Volkswagen quería incluir el motor de 5 cilindros y 2,5 litros de Audi en el MK8, pero la marca premium de los 4 arios se negó. Sin embargo, este motor aún así finalmente llegó a Cupra en el Formentor de Z5. Y no podemos olvidar tampoco el loco prototipo GTI W12650, que se produjo una sola unidad en el MK5 que incluía el increíble motor de 6 litros W12 biturbo de Bentley. Este podía generar unos increíbles 650 caballos de fuerza al eje trasero y los frenos procedían de un Lamborghini Gallardo. Totalmente una locura que exista un Golf con estas prestaciones. Justamente este Volkswagen se encuentra en la fábrica de la marca en Alemania. Y eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta historia del Golf GTI y sus versiones un poco estrambóticas. Y no olviden darle like al video, suscribirse, activar la campana para no perderte ninguna novedad y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!